Vamos a continuar con lo que son los ejercicios relativos al diseño de circuitos. En este caso, en lugar de un interruptor, lo que vamos a ver es cómo gestionar el control, la conexión de un conmutador. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos que representar un esquema eléctrico que permita, mediante un conmutador, nos ponen aquí un conmutador, conectar lo que es un motor, y este motor se tiene que encender a la vez que una luz roja. Y por otra parte, cuando se desconecte el motor y la luz roja, se tiene que encender una luz verde. Si vemos la parte de abajo, los componentes nos dicen que todo esto va a estar accionado con una pila de 12 voltios. Vamos a suponer que tanto la luz roja como la verde van a funcionar también a 12 voltios, puesto que no nos da ninguna resistencia. ¿Vale? Y el motor vamos a suponer también que funciona a 12 voltios. ¿Vale? Yo en clase, en el caso de que hagamos una prueba escrita, os daré lo que son las tensiones de cada uno de los elementos. Así que en cuanto a eso no os tenéis que preocupar. Bueno, eh, es importante tener en cuenta las características del conmutador. El conmutador, lo vemos aquí, en la parte inferior, lo que tiene son tres terminales. ¿Vale? Antes veíamos que el interruptor tenía solo dos terminales. ¿Vale? Un terminal y un segundo terminal. En este caso tenemos tres. De los tres, el más importante es el que llamamos el común, que es el que está en el medio. ¿Vale? Cuando la palanca esté en la posición, por ejemplo, en la que está ahora, el del medio va a estar conectado, por ejemplo, con el 2. ¿Vale? Y la corriente eléctrica entrará por el 1 y saldrá por el 2. Sin embargo, cuando esta palanca la accionemos, la tiremos en sentido contrario, lo que tendremos será que el común estará conectado con el 3 y los electrones pasarán, como hemos dicho, del 1 al 3. Con lo cual esto se comporta como si fuera las vías de un tren, cuando tenemos las agujas del tren, ¿no? Que cuando, en función de cómo coloquemos las agujas, ¿no? El tren va a ir hacia una vía o va a ir hacia otra. ¿Vale? Eléctricamente, el símbolo del conmutador va a ser este. De manera que vamos a tener un terminal en el medio, que habíamos dicho que era el 1, y luego otros dos terminales en los extremos, el 2 y el 3. Que podemos nombrarlo, por ejemplo, el 2 le he puesto a la derecha y el 3 a la izquierda. ¿Vale? Y esta sería la palanca, el mecanismo, la palanca del conmutador, que puede estar o bien así, hacia arriba, conectando el 2 y el 3, o puede estar para abajo. ¿Vale? Como estaría ahora. Bueno, pues una vez que hemos introducido un poco en qué consiste el conmutador y demás, nos vamos a poner con la primera parte del circuito, que es el diseño eléctrico, lo que es el esquema eléctrico. Habíamos dicho en algún vídeo anterior que lo primero que vamos a hacer es colocar, perdonad que voy a cambiar de color, vamos a colocar la pila.
esta pila que tiene un positivo, tiene un negativo y es una pila de 12 voltios. Hemos dicho que el resto de los componentes vamos a suponer que también son de 12 voltios, que recordamos que quiere decir que necesitan 12 voltios para funcionar de forma óptima. Si la pila genera, proporciona 12 voltios y los receptores necesitan 12 voltios, está claro que no los puedo poner en serie, porque en serie la tensión se reparte. Los voy a simular que están en serie. Aparte de que no, aquí en serie funcionarían todos al mismo tiempo, se apagarían todos al mismo tiempo, pero si los pongo así, hemos dicho que a lo mejor a este le llegan 7 voltios, a este le llegarían 2,5 y a este le llegarían 2,5. Las bombillas son iguales, pues les van a recibir la misma tensión. En lo que estamos es que en serie se reparte la tensión, por lo tanto, la suma de las tensiones es igual a 12. ¿Vale? Pero en todos los casos, aquí tendríamos para el motor 7 voltios, que es inferior a 12, y como vemos, las bombillas también recibirían menos tensión de la que necesitan. ¿Vale? Entonces no puedo ponerlos en serie. Tengo que buscar otra forma de acoplarlos, y esa forma de acoplarlos va a ser en paralelo. Entonces, pondríamos aquí, por ejemplo, el motor. Aquí colgamos la bombilla que va a ir acompañando al motor, que sería la bombilla roja. ¿Vale? Estos dos van a ir juntos. Y luego, en último lugar, voy a poner la bombilla verde. Cerramos por debajo lo que es el circuito y de esta manera ya tendríamos que si la pila tiene 12 voltios, quiere decir que aquí hay 12 voltios, 12 voltios, porque sabemos que en un cable no hay caída de tensión, 12, 12, y el negativo estaría 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. A ser un cable, insistimos, no hay caída de tensión y en todos los puntos del cable, del mismo cable, hay la misma tensión. Por lo tanto, vemos que esta bombilla está a 12 voltios, la bombilla verde, la bombilla roja también está a 12 voltios y el motor está a 12 voltios. Con lo cual, todos los receptores están sometidos, les está llegando la tensión que necesitaban, los 12 voltios. Vale. De esta manera ya tendría lo que es la primera parte del diseño del esquema eléctrico. ¿Vale? Ya tengo lo que es el esqueleto de cómo estarían conectados los receptores. Vale. Una vez que tengo el generador y que tengo los receptores, lo que tengo que hacer a continuación es colocar el conmutador. ¿Vale? Ahora ya me tengo que centrar en colocar el elemento de maniobra. Bien, el elemento de maniobra lo voy a colocar en esta zona de aquí. Y para ello, estos ejercicios, lo suyo es que los hagáis en lapicero. Para ello, lo que voy a hacer es borrar esta parte. Necesito borrar esta parte para colocar el conmutador. Hemos dicho que el símbolo del conmutador era este. ¿Vale? Entonces, conecto el punto medio con la pila y ahora lo que tengo que hacer es ver cómo conecto los extremos, este extremo y este extremo del conmutador. Es muy obvio, es decir, cuando, por ejemplo,
la patilla del conmutador está hacia acá, la parte inferior, se tiene que conectar el motor y la bombilla roja. Sin embargo, cuando la palanca del conmutador está hacia arriba, se tiene que conectar la bombilla verde. Con lo cual, ya lo tendríamos. ¿Vale? Este sería el esquema eléctrico que tenemos que utilizar y que vamos a tener que llevar a la parte inferior. Voy a quitar aquí las tensiones para que no me molesten. Y entonces empezamos con la conexión del circuito. Bien, señalo este punto, que es el positivo, y este otro punto, que es el punto medio del conmutador. Aquí en la pila voy a poner que, por ejemplo, este sea el positivo y que este sea el negativo. Con lo cual ahora vamos a identificar esos dos puntos rojos que he puesto en la parte superior en el esquema. Señalo el positivo y aquí muy importante, de los tres puntos del conmutador, el que tengo que coger es el del medio. ¿Vale? Porque como vemos, aquí estamos conectado el positivo con el del medio. Esto es fundamental, porque es el común a los otros dos. Entonces, bueno, pues ahora ya realizo la conexión. A continuación, tengo, por ejemplo, un extremo del conmutador, lo tengo unido con un extremo del motor y un extremo de la luz roja. Entonces, un extremo, el que queramos, por ejemplo, voy a coger este, un extremo del conmutador con un extremo del motor y con un extremo de la bombilla roja. Entonces, ahora ya conectaríamos. Tengo los tres identificados, ya los puedo conectar. ¿Vale? Entonces habría hecho ya esta parte del circuito. Esto ya lo hemos conectado. Y anteriormente habíamos conectado también esta otra parte, la que iba de la pila, del positivo de la pila, al común del conmutador. Bien, pues ahora voy a conectar la otra parte del conmutador, el otro extremo, que va conectado con un extremo de la bombilla verde. Entonces, tengo un extremo del conmutador con un extremo de la bombilla verde. Y ahora ya las conecto los dos. Y ya por último, bueno, voy a señalar aquí el cable que he conectado, ¿vale? Toda esta parte del circuito ya la tenemos conectada. Y ahora ya lo que nos queda es la parte inferior. Es decir, tengo que conectar el negativo con el extremo que me queda libre del motor y el extremo que me queda libre de cada una de las bombillas. Habíamos dicho en el vídeo anterior que una bombilla la tengo que conectar de un extremo, que es el casquillo, ¿vale? Es decir, todo lo que estoy señalando ahora es el mismo punto eléctrico, ¿vale? Todo el casquillo es el mismo punto eléctrico. Entonces, no puedo conectarlo de este punto porque es el mismo que el anterior. Entonces, para conectar una bombilla, lo que tengo que hacer es conectar un extremo y la base, ¿vale? La base es por donde va a salir la corriente eléctrica. Entra por el casquillo y sale por la base. Entonces, ahora estoy identificando los dos extremos que me quedaban libres de la bombilla, el extremo que me queda libre para el motor y el negativo. Entonces, bueno, aquí ya los cables los pasaría por donde quisiera, de manera que el dibujo quede lo más limpio posible. Entonces aquí ya he conectado las bombillas, ya he conectado con el motor
y lo puedo llevar o por la parte superior o la parte inferior. Lo voy a llevar por la parte superior, es decir, del motor al negativo. Lo podía haber hecho, lo puedo hacer perfectamente así, o si quiero, si prefiero, porque en definitiva lo que tengo que procurar es que estén esos 4 puntos unidos. Es decir, puedo también conectarlo por aquí abajo, ¿vale? Como os digo, lo importante es que el negativo esté unido con las dos bases de las bombillas y con el motor, ¿vale? Y de esa manera ya tendría lo que es la conexión de esta parte inferior y por lo tanto la conexión de todo el circuito. Bien, espero que haya quedado claro sobre todo la parte del conmutador, el cómo conectar un conmutador. Y sobre todo claro del conmutador, la función que tiene el común, ¿vale? La función que tiene el punto intermedio. ¿De acuerdo?